Estamos con David Moreno en el nuevo espacio gastronómico Imperial Kitchen que se abrirá el próximo día 20 en Jarandilla de la Vera. David, cuéntanos, ¿qué tipo de cocina vais a hacer aquí? Pues nada, buenas tardes. Vamos a dedicar el espacio gastronómico, tanto el restaurante como el gastrobar, a representar los platos más emblemáticos que había del siglo XV-XVI y parte de ellas que se utilizaron durante la época que el emperador vino a descansar aquí a la zona de la Vera, tanto pequeños recetarios o pequeñas ideologías que se han transferido a través del monasterio de aquí, del monasterio de Yuste, el monasterio de Guadalupe, la familia de los marqueses de Griñón, que tenían gran relación. Y bueno, vamos a reinterpretar esos platos, esas recetas y esos productos de aquella época y llevarlos al plato del comensal como si de un emperador se tratara. Cuando nos hablas de productos, por supuesto nos hablas de productos que se dan en la zona. Por supuesto, siempre vamos a defender el producto de kilómetro cero, en el cual él fue agasajado por nuestros ancestros, ¿no? Fue agasajado de la mejor manera en el monasterio de aquí en Jarandilla, y va a ser lo primero que vamos a intentar siempre, llevar el producto de nuestra tierra para adelante, sabiendo que siempre el emperador fue una persona que disfrutó de todos los mejores manjares traídos de cualquier parte de España y del mundo. Se los hacían llegar sus hermanas, y etcétera, etcétera, por ese aspecto glotón que él tenía. ¿Cuántos profesionales de cocina vais a estar trabajando aquí? Tenemos 2 cocinas y actualmente vamos a arrancar con 4 personas en el espacio gastronómico, lo que es el restaurante, y 3 personas en la gastrobar o gastrotapería. Que están también a distintos niveles, ¿no? Sí, la mayoría, pues bueno, tengo un compañero que va a ser el jefe de cocina, se llama Jesús, un gran profesional de Pasarón de la Vera. La mayoría de todos los compañeros que formamos el equipo somos gente que hemos estado fuera de nuestra tierra, trabajando durante unos años, y hemos querido retomar a nuestro punto de encuentro donde tenemos a nuestras familias, a nuestra gente, y donde de verdad nos tira a estar en este momento, que es en nuestra tierra y defendiendo los productos de nuestra tierra. Una cosa más, David, para el día de la inauguración, ¿qué tenéis preparado para sorprender a los invitados? Bueno, pues igualmente vamos a intentar sorprenderles con cosas de aquí, de nuestra tierra, que no creo que sea gran sorpresa, pero sí un deleite de cualquiera, porque son el sumum de la cocina extremeña, el producto, como ya pueda ser el jamón de Ibérico Bellota, 100%, ¿no?, de nuestras dehesas. Y bueno, todo lo demás lo tengo guardado en un cofrecito, ¿no?, para que sea un poquito de sorpresa hacia el viernes. Igual que la propuesta gastronómica que hemos creado para ahora esta inauguración y estos días de Navidad, nos metemos en días muy complicados, enfrentándonos a un negocio, a una empresa muy grande, y nada, vamos a intentar, pues bueno, hemos salido con unas cartas bastante consolidadas, bien pensadas, pero que creemos que no es todo lo que llevamos dentro, que empezaremos a demostrarlo según empecemos a rodar, ¿vale? Porque creo que cualquier inauguración, y más de un centro interpretativo y gastronómico, un espacio como el que tenemos, que son 3 plantas, 600 metros, necesita un poquito más de tiempo que el que hemos contado, ¿no? Que estamos en plenas Navidades y bueno, y nada más, simplemente intentaremos que salga todo bien, tanto el día de la inauguración como estos días navideños, y después prometo que pegaremos una gran reestructuración otra vez a esos platos un poquito más estudiados para salir con una propuesta ya en condiciones. Muy bien, David, muchas gracias. A ustedes.